¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bueno, les comento un poco acerca de todo el trabajo que hasta ahora hemos venido haciendo sobre esta materia didáctica de las ciencias naturales. Para los que no me conocen, me llamo Cecilia Fiat y estamos tratando de adaptarnos a estas nuevas formas de enseñar, utilizando todas las herramientas que nos brinda la tecnología, las cuales son, la verdad, ilimitadas y espectaculares. Para nosotros los profesores es nuevo todo esto, pero bueno, vamos a sacarle provecho. Con respecto a mí me gustaría poner el acento en varias cosas. Una de ellas tiene que ver con el proyecto curricular. ¿Qué es el proyecto curricular? Cuando hablamos de la palabra proyecto, hablamos de una planificación, de una organización, de un planeamiento. Esa palabra se emplea para muchas cosas. En el caso educativo, puntualmente, hablamos de proyecto cuando los docentes diseñamos nuestra tarea docente. ¿De dónde partimos? Siempre nosotros partimos del diseño curricular. Cada materia tiene el diseño donde la política educativa baja los conceptos, los contenidos que nosotros tenemos que desarrollar por año y por ciclo. Esto está ya determinado. Nosotros no podemos salir de este marco del diseño curricular para hacer nuestro proyecto curricular. Eso quiero que quede bien claro, que ya lo deben saber. ¿Qué puntos tengo que tener en cuenta para diseñar un proyecto curricular? Como dije primero, el proyecto curricular es una forma de organizar mi tarea. Esa forma de organización tiene que tener determinado orden. Ese orden comienza con varias preguntas que tengo que plantearme yo. ¿Para qué voy a diseñar el proyecto? Y ahí tengo en cuenta lo que se llaman objetivos. Cuando yo diseño el proyecto, el diseño puede tener objetivos generales y objetivos específicos. Luego del para qué es lo que yo voy a enseñar. Cuando digo qué, me refiero a contenidos. Ustedes saben que los contenidos pueden ser de tres tipos, pueden ser conceptuales, procedimentales o actitudinales. No voy a ponerme a desarrollar cada uno de esos contenidos porque quiero detenerme en otras cuestiones. Cualquier cosa, cualquier duda, por supuesto me la comunican y yo les explico. ¿Cuáles son esas cuestiones que yo quiero atender? Cuando hablo, quiero centrarme en lo que es el proyecto y en las etapas. Entonces, cuando hablo de contenidos, ¿de dónde saco los contenidos? Los saco del diseño, por supuesto, el diseño curricular. No puedo salirme del diseño curricular, porque en el diseño están pautados por curso y por año, como dije antes. Aparte de ese qué, que son los contenidos, como dije recién, tengo otra pregunta más que me tengo que hacer es cómo lo voy a hacer. ¿Cómo? Me refiero a actividades. Yo voy a desarrollar después cada una de estas preguntas. Actividades de distintos tipos. Luego tengo los recursos o estrategias metodológicas que voy a usar para llevar a cabo esas actividades y cómo voy a evaluar. Entonces repito, ¿para qué? Objetivos. ¿Qué? Contenidos. ¿Cómo son las actividades? ¿Con qué serían los recursos o estrategias que voy a emplear? ¿Y cómo voy a evaluar finalmente? Yo quiero detenerme en algunos puntos importantes, muy importantes, que tienen que tener en cuenta en el área de ciencias naturales. Cuando planteo las actividades, que es el cómo voy a llevar a cabo el proyecto curricular, ustedes en el trabajo práctico número 8, que es donde yo les subí el archivo para leer, que quiero detenerme en esta explicación puntualmente, voy a tratar de ser lo más abarcativa posible, tratando de remontarme a trabajos que ya hemos hecho. Cuando nosotros hablamos de cómo, qué actividades, quiero que tengan en cuenta esto. Las actividades siempre tienen que tener una relación con los objetivos que yo me propongo y obviamente con las estrategias que voy a emplear para llevarlas a cabo. Tiene que haber una secuencia, ¿sí? Nosotros tenemos, además del proyecto, lo que se llama secuencia didáctica. ¿Qué es la secuencia didáctica? Es la forma en la cual yo voy a distribuir qué voy a hacer en cada una
una de las etapas de una clase. La clase tiene 3 etapas, lisa y llanamente, que son la primera etapa motivacional, la segunda etapa de desarrollo y la tercera etapa de aplicación. En la etapa motivacional, la palabra lo dice, yo introduzco la actividad que voy a emplear para despertar el interés de los chicos. También vamos a detallar cada uno de estos puntos, pero para hablar un poco de cada una de estas 3 etapas que nombré, la segunda etapa de desarrollo es donde yo implemento las actividades propuestas que yo ya tengo pensadas para llevar a cabo. Y en la última etapa de aplicación es donde pongo en marcha las actividades que van a llevarse a cabo en el cuaderno o carpeta de los chicos y las formas de evaluar también. Tengo tiempos para esto, tengo tiempos para la actividad motivacional, para la actividad de desarrollo y para la actividad de aplicación. Pero tengo que tratar de ser flexible en cada una de ellas. En la primera, que es la actividad motivacional, yo tengo que tener muy en cuenta para hacerla, la secuencia didáctica, a quiénes está referida esta actividad que yo voy a llevar a cabo. Porque no es lo mismo un niño de primer ciclo, de segundo o de tercer. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo que tener en cuenta que el proceso de construcción del conocimiento es un proceso que lleva una etapa gradual. Es decir, cuando yo hablo de primer ciclo, estamos hablando de a nivel evolutivo, un periodo operatorio concreto. Ustedes van a leer en el archivo que yo les mandé que se mencionan niveles de formulación progresivos. ¿Qué significa eso de niveles de formulación progresivos? Tiene que ver con la forma de adquirir el conocimiento por parte de los niños. Nosotros partimos siempre de una etapa concreta. O sea, cuando hablamos de primer año, segundo año, y depende la característica de los chicos, un tercer año a veces también, siempre vamos a partir de objetos concretos, de explorar, de poder determinar las descripciones, características de objetos reales, concretos. O sea que si yo planifico una secuencia didáctica, tengo que tener para primer año, segundo o tercero, como dije recién, depende de la característica, tengo que partir siempre en ciencias naturales de un objeto concreto, de animales que pueda traer al aula, por ejemplo, para describir, para comparar, para poder de alguna forma llevar a cabo de forma concreta, como dije antes, una actividad, por ejemplo, que puede ser una experiencia simple, donde los chicos tienen que observar, tienen que realizar la experimentación, donde pueden registrar los datos y elaborar una conclusión simple, primer, segundo año y tercero, entonces material concreto y experiencias simples. Cuando paso a un segundo nivel de formulación, que sería un cuarto o quinto año, ahí comienzo ya a realizar un estudio un poco más elevado a nivel intelectual, donde ya empiezo a investigar las estructuras que tienen, por ejemplo, los individuos internamente, externamente, comenzar a establecer relaciones simples entre individuos de características similares y también de poder ver qué participación tiene ese ser vivo en una cadena alimentaria, en una red trófica, ¿sí? Si me voy a un tercer nivel, que ya sería un sexto año, tengo que empezar a pensar que puedo abstraer más el nivel de concepto. Entonces puedo dejar de lado hasta cierto punto, porque siempre depende del nivel de características de los alumnos. Hay chicos de sexto año donde todavía me tengo que basar en material concreto, ¿sí? Y en este nivel de abstracción yo puedo comenzar a ver qué participación tienen estos individuos en la cadena alimentaria con otros individuos, inclusive ver la participación positiva o negativa que tengan estos individuos en el ambiente, ver si son individuos que son beneficiosos o perjudiciales, y también comenzar a pensar que con los chicos de sexto año puedo llegar a representar algún tipo de modelo científico. ¿Qué quiere decir la palabra modelo? Ustedes lo vieron en otros trabajos.
Por ejemplo, se puede hacer un modelo de una célula por su tamaño pequeño, se puede hacer un modelo de sistema solar porque las dimensiones son demasiado grandes. Con respecto a las actividades, entonces tener en cuenta que las actividades son la forma que tengo concreta de llevar a cabo lo que yo ya motivé, siempre teniendo en cuenta una relación, como dije al principio, una secuencia entre mis objetivos, mi motivación y mis actividades. Otra cosa que también quiero puntuar tiene que ver con los conceptos, que también lo tienen en el archivo, pero que yo quiero detallarme ahora, sin hacerlo muy largo el video, pero hay cosas que sí o sí quiero que ustedes tengan bien claras. Los contenidos, además de conceptuales, procedimentales y actitudinales, existen unos contenidos que se llaman contenidos transversales. ¿Qué significa contenido transversal? Es el contenido, la palabra lo dice, que atraviesa a todas las materias. Los contenidos transversales son contenidos que están en el diseño curricular y que nosotros tenemos que implementar en todos los proyectos que hagamos. ¿Cuáles son esos contenidos transversales? Son educación sexual, educación para la salud, educación para el consumidor responsable, educación para la paz y la convivencia. Por ejemplo, educación para la salud. Mucha gente cree que la educación para la salud solamente incluye sistema reproductor masculino y femenino. Y educación para la salud implica muchos contenidos que tienen que ver, por ejemplo, con la autoestima, el cuidado por el propio cuerpo, higiene del cuerpo, formas de maltrato, violencia, no solamente lo que es pura y exclusivamente de biología, sino también cómo manejar situaciones que tienen que ver con la aceptación del propio cuerpo y el respeto por el cuerpo del otro. Cuando hablo de educación ambiental, que la palabra lo dice, tiene que ver con todo el marco que rodea al cuidado del ambiente, las relaciones que tiene el hombre con el ambiente y todo el marco que incluye actividades que podemos llevar a cabo para que los chicos tengan una mayor conciencia ambiental. Y acá quiero hacer referencia a lo siguiente. Nosotros trabajamos un tema en un archivo que era educación como proceso y como producto. Tenemos que tener en cuenta que nosotros todo el tiempo estamos bombardeados de conceptos. Todo el tiempo recibimos información por distintos medios. La educación en ciencias naturales no es poner acento en el producto, sino en los conceptos, sino en qué empleo hago yo con los conceptos, cómo los utilizo. Es decir, ¿qué significa alfabetizar científicamente? Que acá también me remonto a otro tema dado. Alfabetización científica es preparar a los alumnos para que los chicos puedan incorporar esos saberes y poder hacer buen uso de ellos. Esto quiere decir tomar una actitud responsable y crítica frente a todos los temas que tengan que ver con su vida, con su cotidianeidad. De nada me sirve preparar conocimientos limitados, es decir, que se circunscriben a mi tarea didáctica como docente y listo, y que no los preparan a los alumnos para poder tomar una actitud con respecto a todas las situaciones cotidianas en las cuales se van a enfrentar todos los días de su vida, inclusive para poder tomar conciencia ambiental. Por eso remarco esto, educar como proceso, no para el producto, sino para el proceso, sino tener en cuenta que el proceso de construcción del aprendizaje es un proceso gradual, que no tiene por qué estar limitado a que determinado contenido tiene que ser visto en determinado año, y si no lo vieron en determinado año, a mí como docente no me tiene que importar, porque a mí me tiene que importar lo que el diseño curricular me pauta para mí como maestra de segundo año, por ejemplo. No, yo tengo que tener una forma de ver estos contenidos que plantea el diseño curricular de manera abierta y flexible. ¿Qué significa eso?
Cuando nosotros realizamos la exploración de ideas previas, que lo hacemos en la actividad motivacional, nosotros estamos indagando, sondeando, descubriendo qué es lo que los chicos saben sobre determinado tema. Si yo me doy cuenta que hay contenidos que los chicos no tienen adquiridos, que tendrían que tenerlos adquiridos, pero no los tienen adquiridos, no puedo obviarlos. Tengo que remontarme a todas esas ideas que los chicos no tienen aprendidas. ¿Por qué? Porque nuestra tarea parte de esas ideas, preconcepciones, ideas básicas, conocimientos previos. Todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de esto. Estas preconcepciones para mí son necesarias. Si los chicos no las tienen adquiridas, yo tengo que encargarme de articular de alguna forma los contenidos que yo tenía preparados para dar, incorporando esos contenidos que los chicos no tienen adquiridos en otra etapa, en otro ciclo, en el año anterior o cuando sea. A esto me refiero cuando hablo de un carácter abierto y flexible. Siempre tiene que ser flexible mi forma de dar las clases de ciencias naturales. Siempre tiene que dejar que esos contenidos que yo trabajé tengan un carácter abierto para ser remontados el año siguiente, cuando sea necesario. Es decir, no limitar los contenidos a determinado año o ciclo, porque esto sería de alguna forma estructurar, cerrar, dar los contenidos de forma cerrada, y no es así como tienen que darse no solo naturales, sino en ninguna materia. Tienen que tener siempre un carácter abierto y flexible para reacondicionarse, para reorganizarse, para que los chicos, partiendo de esos conocimientos previos, puedan realizar lo que se conoce como transposición didáctica. Esta palabra que también ustedes han leído ya, ¿qué es la transposición didáctica? Es el proceso que llevamos a cabo los docentes, donde realizamos una transferencia partiendo de los conocimientos previos, les presentamos a los chicos una situación que desestabiliza, pone en conflicto a esos conocimientos previos, para reorganizarlos, reestructurarlos, readaptarlos a la situación nueva que nosotros les presentamos. Cuando yo les hablaba hoy de actividades para el primer nivel de formulación, y acá quiero destacar lo siguiente, nosotros partimos con chicos de primer año, por ejemplo, o segundo año, que vienen con las ideas, preconcepciones, ideas intuitivas, significativas para ellos, que vienen de la familia, que ustedes ya leyeron que son unos conocimientos que son bastante resistentes al cambio. Son conocimientos que los chicos han aprendido de la casa, donde nosotros les presentamos el material concreto, que para ellos es familiar. Lógicamente siempre tenemos que partir de eso que sea significativo y familiar, donde les pedimos a los chicos que exploren, que manipulen, que toquen, que vean, que describan, ¿sí? Que sean capaces de decir cómo es eso que nosotros les presentamos. Luego comenzamos a incorporarles a esos objetos concretos que nosotros les hemos presentado, que ya son familiares para ellos, de a poco, progresivamente, otro tipo de objetos que no son tan familiares para ellos. Y ahí es cuando comenzamos a desestabilizar esas estructuras rígidas que ellos tenían. ¿Me explico? Es decir, siempre vamos a partir de algo familiar y luego vamos a ir incorporando situaciones que desestabilizan, que desestructuran, que les presentan a ellos un conflicto. Ahí surge la duda y ahí comenzamos a trabajar nosotros con la duda, con esa duda que nosotros planteamos a partir de lo primario, que fue lo intuitivo, lo que los chicos ya conocen. Entonces, acá es cuando nosotros tenemos que tener planeados una serie de actividades enriquecedoras que continúen con ese espíritu